O sea, se está acostumbrando, si no le paran el carro a esta administración para que de una vez entienda que aquí no hay monarquía y que tienen que actuar bajo el paraguas de la Constitución. Entonces, claro, quieren hacer lo que les da la gana porque están convencidos que están dentro del Banco de Guayaquil, donde, claro, pueden ordenar lo que les venga a la regalada gana de que se haga o se deje de hacer. Pero estamos ante una república que tiene una base normativa que hay que respetarla. El ser humano es algo serio, el ser humano. Y especialmente en los países que todavía tenemos mucho que recorrer para igualarnos a aquellos que ya tienen algún recorrido mayor. O sea, somos los reyes de la trampa, del engaño, de cómo decimos una cosa y hacemos otra. Y lo voy a explicar. Con una presión matemática, 21 de marzo del 2021, en plena campaña electoral. En el debate presidencial dijo Guillermo Lasso propone libre acceso a las universidades. Así, de frente, y está grabado y está dicho. El 23 de junio del 2021, Alejandro Rivadeneira, que además él dijo que iba a suprimir el Cenecit y ahora lo sigue manteniendo, pero dice que le va a cambiar como tripa, que lo va a hacer otro organismo. O sea, es todo improvisado. Pero Alejandro Rivadeneira, secretario del Cenecit, 23 de junio del 2021, Diario El Comercio, jamás se habló de libre ingreso, es demagógico. Oye, ¿por qué nos tomas del pelo, Alejandro Rivadeneira? O sea, ¿qué crees que los ecuatorianos no guardamos las informaciones, no tenemos memoria? O sea, ya es presidente, pues no tu jefe. Y ahora sí, ya jamás se habló de libre ingreso, eso es demagógico. O sea, hasta obtener los votos, una cuestión. Obtenido los votos, entonces viene otra actitud. Hay otro caso de lo mismo, exactamente de lo mismo. El tema famoso este de la LOES, para poder entender lo que pasa. La Corte Constitucional del Ecuador, cuando conoció de una acción que se presentó, manifestó que se estaba violando con la LOES, con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los artículos 286 y 281 de la Constitución, porque las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Y que toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Y entonces se mandó una filípica a la Corte Constitucional diciendo que los ingresos permanentes para la salud, educación y justicia, no, en esto no se refería, sino que esta regla impone la necesidad de que la expedición de las leyes que garanticen los derechos fundamentales tengan en cuenta el principio de sostenibilidad fiscal. Sostenibilidad fiscal, o sea que exista dinero para poder pagar, lo cual tiene algo de coherencia. Y después habló de demagogia, que hay mucha demagogia consistente en la expedición de leyes generosas de derechos fundamentales. Esto causó una repulsa. ¿Por qué causó una repulsa? Porque toda una corte constitucional, cuando analiza esto, se olvida de mencionar la parte correspondiente a cuando se dice en el artículo 287 de la Constitución, o sea, transcriben el 287 hasta un puntito y lo demás no existe para la Corte Constitucional. Dice, los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y de manera excepcional podrán ser financiados con ingresos no permanentes. ¿Por qué? Porque la misma Constitución, el 286, dice que los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Entonces viene el tema. ¿Qué está diciendo la Constitución? Que si te llega a faltar dinero, deja de gastar en cualquier otra actividad, menos en salud, educación y justicia. O sea, es lo que está diciendo. Ahórrate en otros lados, pero no me bajes los gastos en educación, en justicia y en salud. Entonces quedó lindo la Corte Constitucional con esto, porque le hicieron caso a Lasso y claro, pararon este tema. Pero como se dan cuenta que hay una repulsa, entonces dictan un decreto, acaban de dictar un decreto, que es el decreto 170
de fecha 20 de agosto, esto está fresquito, en la cual para quedar bien, pero ¿por qué me molesta? Porque es como cuando se dice va a haber esto, pero en el fondo no va a haber, pues, porque tanto no va a haber que se cortaron el presupuesto de educación. Y entonces dice, declárase la situación en este decreto, vuelvo a repetir el número del decreto, 170, para que cualquier persona lo busque. Declárase la situación de excepcionalidad para que los egresos permanentes para salud, educación y justicia puedan ser financiados con ingresos no permanentes, lo que se hará constar en los presupuestos generales del Estado de los ejercicios fiscales de los años 2021, 22 y 23. Primero los dejan con la bata alzada los de la Corte porque les piden que les veten esos dineros. Y después salen como que quieren resolverlo el problema de esta manera, pero en la práctica, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica, por mucho que saquen este decreto para distraer la atención, no están dando los dineros que se requieren para salud, educación y justicia. Pero luego dice una cosa, más o menos de entender de que esto se va a regular. Y dice, a partir de la proforma del presupuesto general del Estado para el año 24, se ratifica el cumplimiento de la regla fiscal que exige que el gasto permanente sea financiado únicamente y exclusivamente con recursos permanentes. O sea, lo que está diciendo, yo en mi gobierno voy a hacer prevalecer la Constitución, pero desde el 2024 dejo libre para que los que vengan vean si cumplen con esta regla fiscal. Es una regla constitucional, no es una regla fiscal nomás. Póngale el nombre exacto, regla constitucional que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, como abre boca, o sea, siempre hay una forma de decir las cosas y otra es una forma de cómo hacer las cosas. Entonces, no hay una correspondencia. Entonces, bajan los montos presupuestados y a la educación no le dan el trato que se merece. Por eso es que tuvieron la reunión los rectores de las universidades hasta hace pocos días, precisamente tratando este tema. Entonces, esto es otra propaganda como la que hizo, como la que hizo y que ya la referí, cuando declaró que el libre acceso a las universidades lo planteó. Y después salieron con que jamás se habló de libre ingreso, eso es demagógico, tomándole el pelo a la gente. Ahora, ya yendo al tema concreto, pero además me salto un tema que lo voy a tratar luego, pero me lo salto. La Corte Constitucional, yo digo, los seres humanos tenemos que tener cuidado de no perder credibilidad, porque cuando se pierde la credibilidad, eso no se recupera fácilmente. Se mandaron esta sentencia a la Corte Constitucional, este dictamen, en el cual decía que no se puede, que tiene que precautelarse la sostenibilidad fiscal. O sea, en definitiva, si voy a gastar $1, tienes que decirme de dónde sale el dólar que vas a tener para decir que te autorizo que gastes ese dólar. Sostenibilidad fiscal. Perfecto, perfecto, genios. Ya te mandaron el presupuesto general del Estado, la proforma, con un hueco fiscal de más de 6,000 millones de dólares. ¿Qué nombre le puedes poner, Corte Constitucional, a ese tema? ¿Cómo se llama ese hueco? Ese hueco en el presupuesto. Que no hay sostenibilidad fiscal, pero le vieron las costuras a los maestros para no subirles los sueldos. O sea, ¿por qué este país es el país que siempre está tomándole del pelo a todo el mundo? Entonces, una Corte Constitucional que ya volaban por los cielos de tanta sabiduría. Tiene que haber sostenibilidad fiscal. Pronúnciense ahora sobre el presupuesto del Estado. ¿Es un presupuesto que tiene sostenibilidad fiscal? No, pues. Entonces, ¿por qué de oficio no toman en cuenta el tema, se pronuncian y le piden al Ejecutivo que retire esa proforma? Y que mande una proforma financiada. Entonces, claro, se les cargaron a los maestros que tenían el incremento de remuneraciones con la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ahí le metieron el tema de la elevación de remuneraciones. Y ahora, con ese presupuesto desfinanciado, entonces, esto sí y esto no. Entonces, le toman del pelo permanentemente al Ecuador. Ahora, para hablar del tema de la educación, ya yendo al tema que nos ocupa, que el Estado reconoce y garantice el respeto a las formas de organización de cada universidad, es lo que se llama la autonomía. Y claro, la autonomía es un principio que viene desde el movimiento de Córdoba,
Córdoba, Argentina, de la segunda reforma universitaria, un movimiento que tuvo una trascendencia mundial, porque ahí fue que las universidades entendieron que ellos no pueden dejarse marcar el rumbo, que no les fije la agenda el poder, porque la universidad tiene que ser libre para desarrollar su conocimiento bajo un ambiente de libertad. Y claro, pero esto no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque la universidad puede tener autonomía incluso, ya tiene autonomía para decidir sobre las formas de organización, porque miremos claramente a dónde va este proyecto de ley que manda el presidente. ¿Por qué lo manda el proyecto de ley? Porque la gente le va a reclamar, usted dijo que va a reformar la educación, entonces manda un proyecto de ley que toca de manera absolutamente superficial el tema de educación, para decir ya cumplí, y ahí se quedará esa ley y punto, y no querrá volver a saber del tema. Pero habla de una autonomía respecto de organización. Pero la verdadera autonomía que requieren las universidades no es la de organización, que ya la tiene y que la tiene que ejercer, y es un llamado a las universidades que ejerza el que se proyecten al servicio de la sociedad. Pero no hay una autonomía financiera, pues no hay una autonomía económica, no se le da las rentas que necesita para que dé un salto cualitativo a la investigación. Voy a poner un ejemplo. Tenemos 1001 comentarios sobre el tema salud, y los únicos que no dan información sobre las vacunas son las universidades, porque no tienen institutos de investigación. Porque una cosa es formar médicos para que curen, para que receten, pero otra cosa es investigar. Y entonces no tienen recursos. Entonces, claro, son autónomos, pero pobres, pobretes, que se mueren de hambre en las universidades. Luego viene el tema, el tema del ejercicio de la autonomía. Obviamente vuelven a hablar de que se autodirijan y funcionen según un modelo y vocación específica. Lata, lata y más lata. Luego, el tema de la gratuidad del Estado, claro, la dicen, pero lo que Jairo, usted lo dijo hace un rato, y lo que han denunciado. O sea, pero el tema del ingreso, en esa parte no quieren que esa parte se financie. Y luego que si se sigue más de una carrera, que hay mucha gente que quiere seguir una carrera adicional, que yo mismo he sugerido a mucha gente que se auxilien con otra carrera que les puede ser compatible con lo que están estudiando. Por ejemplo, una persona, qué sé yo, que sigue administración de empresas, ¿cómo no le va a servir seguir, por ejemplo, ingeniería de sistemas también? Porque va a empatar las dos cosas. Entonces, solamente para una carrera va a haber gratuidad. Pero está violando el 148 de la Constitución, presidente Lazo, porque el 348 dice, la educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. Entonces, ¿qué es lo que están entendiendo? Que la educación pública será gratuita, pero solamente en una sola carrera. ¿En qué momento dice la Constitución eso? ¿En qué parte dice eso? ¿Y en qué parte dice que se cobrarán en los cursos de nivelación? ¿En qué parte, pues? O sea, se está acostumbrando, si no le paran el carro a esta administración para que de una vez entienda que aquí no hay monarquía y que tienen que actuar bajo el paraguas de la Constitución. Entonces, claro, quieren hacer lo que les da la gana porque están convencidos que están dentro del Banco de Guayaquil, donde, claro, pueden ordenar lo que les venga a la regalada gana de que se haga o se deje de hacer. Pero estamos ante una república que tiene una base normativa que hay que respetarla. Entonces, y luego comienzan a ponerle trabas. O sea, la gratuidad cubrirá solamente los rubros relacionados con la primera matrícula, pero los aranceles y un conjunto de materias o créditos que un estudiante debe regular para contener, eso no. Entonces, pero vean la norma constitucional, y si no, atrévanse a reformar la Constitución, pues, porque no pueden hacer de la Constitución un instrumento que quede allí solamente para que lo miremos, porque si la Constitución del Ecuador la ven en el exterior, dicen qué país para más avanzado que es el Ecuador. Es un país que tiene derechos potenciales, pero que en la práctica estos derechos no se los aplican, porque en la práctica tenemos gobiernos que destinan los dineros a otro tipo de actividades y que no promueven el desarrollo autosustentable y autosostenido del país. Entonces, luego que un estudiante que reprueba en términos acumulativos el 30% de las materias
pierde la gratuidad. O sea, es un castigo. O sea, pero puede perder por 1001 razones, pues. Y no la pueden poner en un reglamento, cuestiones que son parte de, incluso de las leyes, que dicen otro tipo de cosas. En el tema de admisión y nivelación ya lo dije. En el tema de la administración y deberes del CES, que le van a cambiar, lo típico en el Ecuador, o sea, ya no se va a llamar CENESID, se va a llamar CES, gran cambio, gran. Cuando él dijo que iba a anular el CENESID, ahora ya no puede anularlo, porque es una barbaridad que lo anule, y entonces le va a llamar CES. Y que sin saber cuál es el contenido del CES, dice que en el nuevo CES, en la nueva normativa, se cambiará totalmente todo lo que tiene como normativa hoy el CENESID. Pero primero manda el proyecto de ley para ver si lo estás cambiando o no lo estás cambiando, pero en un reglamento que pongas lo que vas a hacer, no lo que estás haciendo, lo que estás reglamentando. O sea, más o menos estás anunciando vía un reglamento, vía un decreto, un reglamento, estás anunciando lo que vas a hacer después. O sea, ¿qué es esto? Y luego los requisitos para ingreso a la universidad, que ponen el proceso de admisión definido en un centro superior, requisitos normados por el sistema de nivelación y admisión, y ahí es donde le van a poner palos en la rueda. El carácter no lucrativo de las universidades. Las universidades tienen carácter lucrativo, las universidades privadas, porque lo disimulan de 1001 maneras, con remuneraciones altas que tienen determinados profesores o determinados mandos directivos. Porque son universidades que han crecido precisamente, ¿por qué? Porque tienen ese espíritu lucrativo. Miren esas universidades, la que tiene, para no decir su nombre, la que está en la salida a Nayón. Comenzó con una infraestructura pequeñita, ahora es un monstruo, ni la plataforma gubernativa que queda en el Amazonas es tan grande como esa universidad. ¿Y de dónde sale el dinero? De cómo cobran, pero cobran en cantidades, porque se inventaron además esto del cuarto nivel y etc. cosas. Y con esto, que le hicieron creer que de esa manera van a crear genios, pues sencillamente fue un mecanismo para, para, eh, para poder crecer económicamente. Y ya el control de fondos no provenientes del Estado, pero en el fondo aquí no hay cambios fundamentales. Pero sobre esto quiero decir algo, Jairo. ¿Cuándo llegará el día en que entendamos que la educación hay que cambiarla desde la niñez, no desde la universidad? O sea, eso es terrible. Entender que las cosas se arreglan arriba están mal. El tema viene desde abajo. Si no se trabaja en el niño, en el adolescente, en el adulto, ya el que llega a la universidad, no se llega a ningún lado. Entonces tenemos que entender, pero no copiando modelos, mis amigos, no copiando modelos, porque hubo una cantidad de personas que las conozco muy bien, que en años anteriores, en bastantes años anteriores, se especializaban en ir al exterior, copiaban modelos educativos y venían como sabios a decir, así vamos a manejar la educación. Y tenemos una educación que no toca a fondo, porque no es una educación. A ver, voy a poner una frase. ¿A dónde nos debe dar una educación? El verdadero sentido de una educación es a que el ser humano aprenda a pensar por sí mismo. Cuando el ser humano aprende a pensar por sí mismo, es un salto cualitativo enorme. Pero para eso hay que trabajar con el niño. Porque si el niño no entró en esa corriente, al adulto no lo van, árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Si al niño no lo pusieron, no lo orientaron, no lo proyectaron como se lo debe proyectar, que libere sus ataduras que vienen desde la educación de la casa, desde la educación de sus ancestros. Por eso los chinos dicen, la educación de los niños comienza 100 años antes de que nazcan, porque venimos con esa carga de todo el mundo y de no permitirle al ser humano que vaya más allá de donde debe llegar, porque la educación no le permite. La educación no le permite. La educación trata de llegar a un punto más o menos intermedio, pero no para que la gente pueda despegar como sí lo se hace en universidades europeas y en otro tipo de universidades, en donde, por ejemplo, se facilita que determinados estudiantes puedan avanzar más rápidamente su carrera cuando se ve que tienen capacidades para hacerlo. Acá no, aquí se lo mete al caballo de carroza, se lo mete y de ahí no sale. Tiene que pasar por un proceso que lo puede perfectamente saltar. Pero 1001 cosas, esto hay que hacerlo con el niño. El niño aprende en los primeros años de vida más que lo que se aprende en la adultez, porque allí se forma su estructura mental.
sus hábitos de todo tipo. Y los laboratorios y todo este tipo de cosas tienen que venir, pero en mínima escala, desde abajo, para que aprendan a jugar ya no solamente con canicas, ni con cosas inútiles o con los juegos que tienen en el internet y que tienen en el celular, sino que aprendan a jugar con cuestiones creativas y que tengan se vaya fomentando una orientación, porque ¿qué es lo importante en la vida de una nación, de un país y de la humanidad? Es que vayamos entendiendo que la educación tiene que ir de la mano de cómo queremos formar una sociedad, en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural. Entonces, si es en lo económico, por ejemplo, tenemos que formar gente que entienda qué necesitamos producir como país, bajo nuestro clima, nuestra geografía, nuestras condiciones. Y lo mismo en nuestra cultura, en nuestra política, en lo social, quiénes somos. Entonces, cuando entendamos, pero lo entendamos no con gente improvisada, no con gente improvisada. En el gobierno de Correa, por ejemplo, no quiero hacerme acuerdo. Tuvimos una ministra de Educación. Tuvimos una ministra de Educación y solamente voy a contar una pequeña cosita, una pequeña anécdota. Que una persona amiga mía un día me mandó un mensaje y me dijo, mírale cómo habla de profundo esta persona. Yo no hice nada, solamente fui a mis archivos, que sí los tengo y que son bien contundentes y espesos. Y le mandé una intervención que tuvo esta ministra con Fidel Castro, porque tuvieron un coloquio donde ella estuvo y estuvo otras personas más. Y Fidel Castro le pregunta a toda una ministra de Educación del Ecuador y le dice, y cuéntame, ¿qué es el Yasuní? Y esta persona que era la ministra de Educación del Ecuador, el gobierno de Correa, dijo, es una provincia del Ecuador, una provincia amazónica. Ya, y era la ministra de Educación. Entonces, si no lo entendemos al tema, para manejar temas que son muy importantes, para posicionar y proyectar a nuestra sociedad. La educación de determinadas zonas del mundo es diferente a la nuestra. Por ejemplo, lo vemos con toda claridad. Le cae el tsunami de Fukushima, un tsunami devastador que destruyó la ciudad, incluso puso en peligro la central atómica que tenían ahí los japoneses y etc. cosas. Es que era de ver, ahí no había, pero nada que quedó. Los japoneses no amanecen al otro día a rezar, no amanecen a trabajar y a saber cómo resuelven su problema en el menor tiempo posible. Cuando uno ve los videos o fotos, más fotos que videos, de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó Alemania, cómo quedó Londres después del bombardeo de Londres, cómo quedó Londres y cómo es Londres hoy, cómo es Alemania hoy. O sea, aquí no hubiéramos vuelto a levantar cabeza. No hubiéramos vuelto a levantar cabeza. Allá no, porque desde niños nacen con eso de resuelve el problema. No me lo cuentes, resuélvelo. No me lo cuentes. Y tienen una filosofía diferente. Por eso, por ejemplo, un presidente norteamericano le dijo a sus ciudadanos alguna vez, no pregunten qué puede hacer Estados Unidos por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por Estados Unidos. Porque es el problema, empoderarnos del Ecuador y sacarlo adelante de mil y un maneras. Entonces, en el tema educativo hay que comenzar el trabajo desde abajo. Porque ya cuando llegan a la universidad, raspa pues ese cemento que tienen en la cabeza bien difícil, bien difícil.